Elías Ruiz no llegó a Próxima B para integrarse en su miseria, sino para reescribir sus leyes físicas. En apenas 4 meses, lo que comenzó como un nido de delincuentes en una fundición primitiva se transformó en el primer bastión de una civilización de estado sólido fuera de la Tierra. Soy su narrador Vector Zero Sci-Fi. Bienvenidos al nacimiento de un imperio en el mundo rojo de Próxima B, donde ahora el polvo se convierte en acero y el aire en libertad. Quiero decir que me esfuerzo por investigar para crear historias de ciencia ficción dura, es decir, ciencia ficción que es factible. Por eso no hay metales de fantasía, no hay combustibles mágicos, ni soluciones tecnológicas sin justificación real. Entonces, si piensas que mi esfuerzo para crear esta historia tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Crónicas de Estado Sólido, Elías. Capítulo 6, Conquistador o Salvador. Tras reparar a los 1000 remendados de óxido en el puerto espacial, Elías no solo completó su ejército décimo con 4700 soldados, también obtuvo la mano de obra necesaria. Usando unos de los 2 reactores de fusión de su carguero y sus propias máquinas moleculares, Elías construyó el cubo, que viene a ser un bloque sólido de 10 metros por lado que vibra con una frecuencia imperceptible. No es una fábrica convencional, es una impresora 3D molecular industrial. Este artefacto procesa el regolito de Próxima B, un suelo que en la Tierra sería solo piedra, pero que bajo la radiación de una enana roja es un tesoro químico. Las piedras rojas ya pulverizadas se encuentran cargadas de hierro nanofásico, es decir, esferas microscópicas de hierro puro magnético. También contienen helio 3 atrapado por milenios de llamaradas estelares, así como silicatos activados por los rayos X. El cubo mastica la roca, la descompone, y entonces la reorganiza átomo por átomo. Elías instaló su base de operaciones en la fundición volcánica, aprovechando que se conectaba a un respiradero volcánico de azufre y dióxido de carbono. Así, mediante la reacción de Sabatier, Elías extrae el dióxido de carbono volcánico para sintetizar metano y oxígeno puro. Las aguas color vino del cercano océano de hierro son desalinizadas y fracturadas mediante electrólisis para obtener hidrógeno puro. Al combinar el hidrógeno con el magnesio extraído del regolito, Elías fabrica la pasta de alta densidad energética de hidrógeno-magnesio, que es la que alimenta a sus máquinas moleculares y a los reactores de fusión. Pronto, una impresora se convirtió en 10. Y de 10 salieron 1000 impresoras 3D moleculares de capacidad industrial. Básicamente eran máquinas de von Neumann que se autorreplican con las rocas, el agua y el aire del planeta. Y con esta capacidad industrial masiva, Elías creó un nicho sin escasez. Elías también fabricó impresoras portátiles que sus soldados llevaban como mochilas, y eran capaces de reparar un blindaje, o sintetizar raciones médicas en mitad del campo de batalla. Elías no solo reparó a sus hombres, los rediseñó. Los implantes de cobre y acero oxidado fueron reemplazados por prótesis de acero al níquel con blindaje de múltiples nanocapas de grafeno. Y sus cuerpos fueron saturados con máquinas moleculares de carbono, que aunque eran más frágiles, podían realizar las mismas funciones de las que Elías tiene en su cuerpo. Pero el cambio más profundo no fue mecánico, sino social. En honor a sus ancestros lejanos, Elías fundó Nueva Mayapan, una ciudad subterránea bajo la fundición. Gracias a su capacidad industrial masiva, en 2 meses construyó viviendas con aire filtrado y agua potable. Un hospital con tecnología de regeneración molecular y limpieza de radiación. Además edificó una escuela para los hijos de sus soldados. En la Tierra, sus ancestros fueron errores, les dijo Elías a sus 10.000 seguidores, tras absorber a una banda rival que se acercó al saber de los beneficios. Para las corporaciones, son activos. Para mí, son el ejército décimo. No pelean por mí, pelean por el aire limpio que respiran sus hijos. Por primera vez en siglos, los miserables tenían algo que perder. Y eso los hacía más peligrosos para quien les quisiera arrebatar lo que ahora tienen. Al principio, Elías mantuvo la paz mediante sobornos masivos a los ejecutores corporativos. Los corruptos oficiales de la franja y de las ciudades volcánicas subterráneas aceptaron lingotes de platino y créditos digitales para mirar hacia otro lado mientras los criminales jugaban a ser constructores. Pero la prosperidad es imposible de ocultar. Al 4.º mes, el brillo de la ciudad subterránea de Nueva Mayapan opacó el espectro semioscuro de neón. Los sensores orbitales detectaron una anomalía: la fundición de la pequeña ciudad supera a varios distritos corporativos.
Elías ya no era un deshuesador de chatarra. Era un competidor, uno que alteraría el equilibrio del poder de la oligarquía corporativa. En las pantallas de los CEOs de la Corporación de la Franja y la Corporación Volcánica apareció el mismo informe. Sujeto exiliado Elías Ruiz. Estado, insurgencia industrial masiva. Activos estimados, 10.000 soldados, 100 vehículos blindados de combate, 200 lanzaderas de ataque. Desmantelamiento, fue la orden unánime. Confisquen su tecnología. No puede haber una tercera opción en Próxima B. Mientras las corporaciones planifican y se preparan para el asalto, la nueva Mayapan no solo era un triunfo de la ingeniería, también era un laboratorio moral. Porque al mismo tiempo que las impresoras moleculares zumbaban reorganizando la materia del planeta, Elías Ruiz se encontraba en la nueva torre de mando de la fundición semisubterránea. Observaba las luces halógenas de la ciudad subterránea que había creado. Eran tan intensas, tan diferentes a las luces neón que eran la costumbre en ese mundo. Había pasado de ser un paria a un pequeño monarca de facto en 120 días. Y con ese ascenso vertiginoso, llegó el mareo por el poder. La primera opción era el camino de la distopía eficiente. Elías sabía que para sobrevivir en Próxima B, podía simplemente replicar el modelo corporativo pero con mejores herramientas. Era posible convertir al ejército décimo en una colmena de esclavos digitales, controlando cada impulso nervioso mediante las máquinas moleculares. Podía ser un tirano sangriento, un rey de cromo, que desterrara a las colonias asteroides a cualquier disidencia que apenas naciera. Era el camino más fácil para garantizar el control y la seguridad, pero lo convertiría en el mismo monstruo que lo exilió. La segunda opción era la utopía absoluta. Convertirse en un gobernante benevolente que lo diera todo gratis. Aire, agua, comida, y libertad total. Pero como ingeniero zapador, Elías conocía la segunda ley de la termodinámica: el desorden siempre aumenta. Una sociedad sin fricción, sin esfuerzo y sin jerarquía se volvería blanda y vulnerable ante los depredadores. Al final terminará peor que al inicio. Entonces la utopía era un sistema obtuso que acabaría colapsando por su propia complacencia. Fue durante una tormenta de arena ferrosa cuando Elías llegó a su conclusión. Observó una lámina monoatómica de grafeno bajo un microscopio. Es flexible pero irrompible, permite el paso de la luz pero bloquea la materia. La utopía es un sueño frágil, pensó Elías, ajustando su casco. La distopía es una pesadilla rígida. Ambas son insostenibles porque ignoran la naturaleza humana. Se dio cuenta de que la Tierra era una utopía estancada que necesitaba expulsar lo diferente para no romperse. Y Próxima B era una distopía tan rígida que consumía a su propia gente como combustible. Elías decidió que no sería ni un santo ni un verdugo. Sería un constructor severo pero justo. Estableció un sistema donde la lealtad y el trabajo se recompensan con mejoras biológicas y seguridad, pero donde la libertad individual tiene limitaciones. Además, la innovación sería el motor del sistema, porque Próxima B se quedó estancada a finales del siglo XXI. Nueva Mayapan no sería perfecta, pero sería funcional. Habría conflicto, habría competencia y habría sombras, pero también habría luz y propósito. No les daré el paraíso, le dijo a su círculo cercano de líderes. Les daré algo por lo que vale la pena morir si es necesario. La justicia no es un regalo, es una estructura que se mantiene en pie mientras todos aprieten el mismo tornillo. Al aceptar que debía ser una mezcla flexible, un gobernante que puede ser despiadado para proteger la paz, pero justo para inspirar el progreso, Elías dejó de ser un exiliado resentido. Se convirtió en el eje de una nueva civilización. Con su lucha interna resuelta, Elías Ruiz cerró su casco. Ya no tenía dudas de su lugar en el universo. Estaba listo para la guerra, no por el deseo de destruir, sino por el derecho a seguir construyendo. Con el espíritu templado y el propósito claro, Elías fue llamado a su centro de mando, para ver cómo los radares detectaron el despliegue de las flotas de ejecutores. Miles de naves corporativas se dirigían hacia su posición. Con actitud indiferente se vistió su nueva armadura de aleación de alta entropía de cromo níquel cobalto, reforzada con nanocapas de borofeno blindado con grafeno, y sintió el flujo de hidrógeno magnesio recorriendo sus venas. Llegan tarde, susurró Elías. Ya no soy un exiliado. Ahora soy el dueño del suelo que pisan, solo que aún no lo saben. Fin del capítulo. ¿Podrá la tecnología de estado sólido y el conocimiento de guerra asimétrica de Elías resistir a los dos ejércitos corporativos? No se pierdan el capítulo 7 el próximo miércoles.